Hola, buenas tardes. A continuación vamos a hablar del tema uno A y B, de las primeras etapas de la humanidad de Prehistoria uno. Hablaremos del cuaternario, el marco cronológico y paleoambiental, paleoclimas y paleoambientes de la prehistoria. Bueno, eh, para registrar o estudiar los distintos hechos que se van a quedar reflejados en los distintos estratos de las capas de los sedimentos de las excavaciones, pues algunas ciencias pues nos van a ayudar a cuantificar ese tiempo, y estamos hablando de estas ciencias: la geoarqueología, la arqueometría y la cronología. La geoarqueología se trata de manifestaciones tangibles entre las relaciones de procesos naturales y la actividad antrópica de un contexto determinado, que va a quedar reflejado en los estratos. Es una ciencia que también se va a nutrir de métodos y conceptos y técnicas de la geología y también de la geografía física. Su ámbito de estudio va a ser desde la aparición de los primeros homínidos hacia unos 6.000 millones de años atrás hasta la actualidad. Y va a abarcar el Mioceno, el Plioceno, el Pleistoceno y el Holoceno, que es el periodo en el que nos vamos a encontrar actualmente, ¿vale? Esas técnicas pues se desarrollan por las escuelas anglosajonas, donde se van a estudiar pues las formaciones de las superficies antrópicas, divididas dependiendo también del periodo o la huella que vaya a dejar la actividad humana. Y bueno, van a existir varias líneas de investigación. La arqueometría consiste en ciencias tanto técnicas como químicas para el análisis de estos materiales antropológicos, pues que surge con la idea de investigar qué composición tiene, para analizar los procesos tecnológicos y las huellas que dejan en ciertos objetos que pues que nos van a ayudar a conocer mucho mejor el comercio, la datación, etcétera. Bueno, a conocer la información del comercio y datación. Estos análisis al final no los realiza el historiador, sino que van a ser personas especialistas en este tema, pero la información que se obtiene de ella es la que el prehistoriador o el arqueólogo eh, va a utilizar, ¿vale? Entonces, la cronología es la ciencia que se va a ocupar de estudiar estas divisiones del tiempo y establecer estos periodos. Y existen dos formas de analizar estos acontecimientos: la forma sincrónica y, y la diacrónica, ¿vale? Dentro de la cronología existen dos tipos: método de referencia cronológica, que nos va a permitir decir si esto es más antiguo o más moderno, como por ejemplo la estratigrafía. Si el resto que nos encontramos está un poco más arriba, pues será siempre más moderno, pero si lo encontramos más abajo, pues va a ser más antiguo, evidentemente, ¿vale? El método estratigráfico va a seguir los principios de la geología. Pues lo de arriba, que lo que comentaba, es mucho más moderno que lo de abajo, y nos va a permitir fechar los estratos arqueológicos o geológicos, aunque sea de una manera relativa. Luego están las biozonaciones, que aplica lo mismo para el resto de los animales. El fósil guía nos va a ayudar a dar estas cronologías, como es el caso de los materiales elaborados por el hombre, ¿vale? Este método tipológico o la seriación que tenemos aquí, ¿veis? Pues está relacionado con con el análisis de estos fósiles guías, y en el caso de objetos hechos por el hombre, como es el caso de la cerámica, ¿vale? Luego está el paleomagnetismo, basado en el campo magnético de la Tierra, los cambios que ha sufrido la polaridad de la Tierra con el tiempo.
Los estadios de isótopos de oxígeno también eh, pues llamado OIS, que Emiliani va a diferenciar 16 fases, variaciones de los isótopos de oxígeno, hidrógeno y carbono en los sedimentos de fondo marino, que van a variar pues según las temperaturas y los periodos de las glaciaciones. Es verdad que analizando este tipo de isótopos se ha podido establecer una cronología y además hemos podido determinar dentro de este marco, sobre todo el cuaternario, pues hacer una periodización y poder ir fechando las cosas que vayan apareciendo en estos estratos. Matuyama nos va a dar una polaridad invertida y Brunes una polaridad normal. Son métodos de cuantificación cronológicas absolutas. Las barbas glaciares de dendrología, datación grosor de los árboles, dendrocronología, que pues las líneas internas de los árboles van a responder al crecimiento de que no va a ser matemático, sino que va a variar dependiendo de unas épocas u otras. También dependiendo de los periodos, si son más fríos o más cálidos, y cuando se analizan se pueden ver también eventos como incendios. Los anillos de crecimiento de los corales también es muy similar a la dendrocronología y el procedimiento pues va a ser el mismo, ¿vale? La liquenometría analiza las rocas de los líquenes que van a tardar X años en producirse y esto nos va a permitir pues datar la roca, porque si yo, por ejemplo, me encuentro unas incisiones en unas rocas al aire libre, ¿cómo lo vamos a fechar? Pues si resulta que la roca tiene esos líquenes, yo puedo ver el crecimiento de los líquenes y eso me va a poder ayudar a datarla. Y con este procedimiento se han podido datar rocas de hasta 3.500 años atrás. Existen también otros métodos de datación de isótopos, el radiocarbono, que es como una especie de reloj radiactivo que pues se va perdiendo una vez se deja de hacer el intercambio. Cuando la persona fallece, va perdiendo la acumulación del carbono de manera regular va a ir perdiendo esa acumulación. Hasta los 5.730 años sabemos que solo queda la mitad. Y luego si se va perdiendo, si sabemos un poco cómo eran las variaciones de carbono 14 en la atmósfera hace tiempo, gracias a la endocronología, pues estas analíticas sí nos van a poder ayudar, estas analíticas que van a realizar los especialistas o los prehistoriadores nos van a ayudar a fechar muchas cosas, sobre todo también para fechas muy antiguas. El margen que nos da también puede ser que nos haga un posible error en fecha prehistórica, ¿vale? A veces bastante amplio. Y tenemos también el método de potasio-argón para rocas de carácter volcánico, que nos va a permitir fechar estratos de hasta 70.000 años atrás, y el método de uranio nos va a permitir analizar las variaciones de rocas calizas. Restos de conchas y restos óseos, estos métodos también pues nos van a permitir fechar episodios de hasta 500.000 años. Los métodos basados en la reactividad se identifica con las huellas de fisión y se utiliza para analizar y datar la termoluminiscencia y la resonancia magnética del spin electrónico. ¿Qué métodos químicos se va a utilizar? Pues la racemización de aminoácidos y la tefrocronología e hidratación de la obsidiana. A ver, esto es un poco complejo y tampoco hace falta que os lo sepáis, pero sí es importante pues que tengáis como una idea, ¿no? de cómo funciona. El cuaternario pues se va a medir en unidades de tiempo geológico, ¿vale? Y es el último periodo de la prehistoria geológica. Bueno,
digo el cuaternario, es el último periodo de la prehistoria geológica de nuestro planeta y existen unas unidades donde podemos medir el tiempo geológico. Esto sí que es importante porque sí que lo preguntan en el examen. Una de las preguntas del tema 1 siempre va a ser el cuaternario, ¿vale? O sea que lo tenéis que saber con sus unidades cronoestratigráficas, etcétera. No es tan difícil, ¿eh? Y además es muy interesante. Parece difícil al principio, luego cuando te vas haciendo esquemas ya todo va mejorando. Pues continúo, las cronoestratigráficas están asociados a los estratos que se han ido depositando en un momento determinado y son unidades tangibles que podemos tocar, materiales. Son las rocas que tenemos ahí, que se pueden tocar. Luego están las geocronológicas, que son intangibles, que son divisiones que han hecho los especialistas pues puramente temporales, ¿no? Aquí tenéis el esquemita para que veáis las unidades geocronológicas temporales intangibles, a qué unidades cronoestratigráficas corresponderían. Pues el eón correspondería al eontema, en la era al eretema, el periodo al sistema, la época a la serie y la edad al piso. Pues el piso es una unidad cronoestratigráfica representada por un conjunto de rocas formadas en un periodo de tiempo. Y el cron, pues la cronozona. Bueno, en la historia de la Tierra estaríamos, pues nosotros, el cuaternario, nosotros estaríamos en el último momento, que sería el cuaternario, que corresponde solo al 0,035% de la historia de la Tierra. Y este cuaternario se va a dividir en dos, en Pleistoceno, en dos épocas. El Pleistoceno y el Holoceno. ¿Vale? Que es el momento del Holoceno, es el momento en el que nos encontramos actualmente. Como os comento, esto del cuaternario sí que puede entrar en el examen, lo vuelvo a repetir. Y existen pues periodos mucho más grandes que están en los eotemas. Tenemos el eotema o eones, se va a dividir en arcaico, en proterozoico y en fanerozoico. Esto, pues si os lo sabéis, es interesante porque así, no os lo tenéis que saber, pero si os lo sabéis va a ser muy interesante a la hora de estudiar toda la prehistoria. En vuestra cabeza vais a tener como un esquema. Van a hablar mucho de pues esto de los eotemas, del proterozoico, como que van a datar ciertos fósiles, ciertos animales en ciertas fechas, y con vuestro esquema, si os lo sabéis, vais a tener un esquema ahí muy bien detallado de qué resto corresponde a cada época, a cada eotema, y la verdad que está muy bien porque os va a facilitar mucho el estudio. Vais a entender muchas cosas. Así que os lo recomiendo que os lo estudiéis y os lo aprendáis. Eratemas o eras se divide en paleozoico, en mesozoico y en cenozoico. Y los sistemas y periodos pues se dividen en paleógeno, en neógeno. También las fechas es interesante que también os las estudiéis. Y bueno, y finalmente pues el cuaternario, que va del 2,5 millones de años a día de hoy, ¿vale? Y es el 0,035%, como he dicho antes, de la historia de la Tierra, o sea, es muy poquito. Se divide en Pleistoceno y Holoceno. Aquí veis un esquema, ¿vale? El periodo del cuaternario se va a dividir en la época Pleistoceno primero y después Holoceno, que es donde estamos nosotros ahora mismo, ¿vale? Y antes del cuaternario pues estaría el neógeno, que se va a dividir en el mioceno y plioceno. Y antes del plioceno y mioceno pues estaría el paleogeno, que se divide en paleoceno, en eoceno y el oligoceno. Esto, si lo aprendéis, os va a facilitar muchísimo, muchísimo el estudio y la comprensión de muchas cosas, ¿vale? Pues que os va a situar un poco os va a situar.
Y si tenemos que hacer una descripción de dónde nos encontramos, pues nosotros estaríamos en el eratema del Cenozoico, mira, en el eratema del Cenozoico, en el sistema cuaternario, y dentro del cuaternario nos encontraríamos en el Holoceno, o sea, Cenozoico, cuaternario y Holoceno. ¿Y cómo definimos el cuaternario? Pues es una unidad crono estratigráfica con categoría de sistema, ¿vale? Situada en el eretema cenozoico y actualmente constituye el techo de la secuencia geológica y contiene depósitos y materiales actuales. Como he comentado antes, es el momento en el que nos encontramos actualmente y es la parte más moderna de la historia de la Tierra. La división del cuaternario no ha sido fácil, ha sido motivo de muchas discusiones e incluso la propia división de la historia de la Tierra, y ha tenido diferentes divisiones que se han puesto en análisis a lo largo de mucho tiempo. De las primeras caracterizaciones que se hizo de las divisiones se utilizan los cambios climáticos, ¿vale? Las glaciaciones. De hecho, una de las cosas que sí que tenemos que tener clara es que el cuaternario se va a caracterizar porque se van a producir pues numerosas variaciones climáticas, épocas frías y épocas secas, que son las llamadas glaciales, y épocas cálidas y húmedas, que son las llamadas interglaciales. Como consecuencia de todo esto, pues va a traer cambios en la fauna, en la vegetación, y además en el cuaternario va a suponer la culminación de la evolución humana con la aparición del género Homo. Supongo que eso tiene mucho que ver también con el clima, ¿vale? Entre las divisiones del cuaternario y la historia de la Tierra ha habido pues distintas aportaciones. Tenemos en 1759 G. Ardunio, que realiza la primera división del tiempo geológico en eras: la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria o cuaternario. El término de cuaternario ya fue introducido hacia el 1829 por Desnoyers. Yo creo que estos nombres no hace falta que os lo sepáis, pero más o menos que tengáis una idea. Señala que hablamos del cuaternario para los de la cuenca de Sena, que están por encima de los depósitos del Mioceno y del Pleistoceno. Y le da ya pues unos estratos tangibles, unas rocas donde ya se va a ver ese cambio. Otros autores hablan del cuaternario como los depósitos relacionados con el famoso diluvio bíblico, pero bueno. Bueno, al final el cuaternario se va a dividir en dos épocas. Pleistoceno, acuñado hacia el 1839 por Lyell, con una fauna de molusco en su mayoría y muy similar a la de hoy en día, y el Holoceno, que fue un término introducido por Gervais hacia el 1867, que corresponde pues a los depósitos actuales en esta escala de la historia de la Tierra, ¿vale? También se han utilizado otros términos antes de estos, como el periodo post-pleistoceno o periodo postglaciar. Los límites entre Pleistoceno y Holoceno pues va a tener criterios distintos, y ha habido mucha controversia con respecto a esto. Las primeras periodizaciones se van a realizar por criterios climáticos que servían pues para hacer estas divisiones, y sobre todo por la instalación de los casquetes solares, y en el caso de criterios antropológicos, la aparición del género Homo. Los problemas que para establecer el límite inferior del cuaternario se han resuelto en distintos congresos, como en 1948, pues el límite de Pleistoceno estaba basado pues en cambios faunísticos que marcaban pues el deterioro, un inicio del deterioro climático. Hacia el 1973 se va a aceptar la división del cuaternario en dos, en el Pleistoceno y Holoceno, y en 2008 pues ya se otorga al cuaternario pues la categoría de
de sistema dentro del eratema cenozoico por encima del sistema neógeno. Pues en la escala cronoestratigráfica corresponde a las rocas de este periodo. Estamos hablando de sistema, ¿no? Y en la escala geocronológica estamos hablando de periodos. Hacia el 2009 ya se establece el límite del cuaternario. Esto es pregunta de examen, el límite del cuaternario, ¿cuándo se estableció? Que se pudo determinar en el estratotipo del monte de San Nicola al sur de Italia, coincidiendo con la base del Gelasiense, que es un piso, y del Pleistoceno. Así que el límite inferior al final se va a fijar, el límite inferior del cuaternario al final se va a fijar hacia el 2,5 millones de años. Una de las características del cuaternario va a ser toda la variedad climática, como os he comentado antes, que pues va a dar lugar a estos periodos fríos de glaciares y a otros periodos más cálidos que corresponden a los interglaciares. Estas glaciaciones, pues sí conviene recordarlas y se van a desarrollar durante el Pleistoceno. Actualmente estamos en un periodo de clima benigno en comparación con lo que tuvo que soportar el hombre a finales del Pleistoceno con la última glaciación. Y bueno, estas glaciaciones tienen nombres de lugares, pues de zonas de los Alpes, porque más que nada porque se estudiaron allí. Y posteriormente se han añadido dos más, el Donau y el Biber. Importante que lo digáis cuando hagáis la pregunta del cuaternario en el examen. Esto va a ir variando a medida de que de las investigaciones y luego pues tiene sus equivalentes con fases glaciares de América. Vale, pues aquí lo tenéis, el glacial Würm, el interglacial Würm, bueno, aquí lo tenéis. Y luego pues tenemos, bueno, las fases glaciares del norte de Europa. Es importante también, lo tenéis en el libro, un cuadrito donde se ven las fases glaciares en el norte de Europa. Éster, que corresponde al Mindel, Salle, que corresponde al Ris, Vístula, que corresponde a Würm, y Menapiense, que corresponde al Gunz o al Donau. ¿Vale? Luego están las fases glaciares en América, que está Nebraska glacial, Astor interglacial, Kansas glacial, Yarmouth interglacial, Illinois glacial, Sangamon interglacial y Wisconsin glacial. Interglaciales: Gunz, Mindel, Cromer, que corresponde al Cromer o Cromeriense, Mindel-Ris, que corresponde al Holstein, y Ris-Würm, que corresponde al o al Miense. Esto también os recomiendo que os lo sepáis, porque os va a situar mucho. Vamos a hablar del Pleistoceno, pues con categoría de subserie se divide en tres. Límite inferior está en la base del Galesiense, que es considerado como un piso. Luego está el límite medio, que estaría en el límite entre los crones Matuyama y Brunes, que contiene el piso marino, el ionense. Y luego está el límite superior. Vale, esto lo repasáis. Pues las biozonaciones se van a dar a base de los análisis de los mamíferos. Y se van a producir una serie de divisiones en los depósitos continentales que se denominan la edad de los mamíferos, relacionadas con el final del Pleistoceno inferior, medio y superior. El superior está con las dos fases climáticas, con el significado cronológico que está en relación con los periodos glaciales. ¿Vale? El penúltimo interglacial y el último pleniglacial. Es complejo porque, a ver, no solo se va a utilizar solo un criterio para poder dividir la historia de la Tierra, sino que se utilizan pues distintos elementos y esto va a generar un poco de dificultad a la hora de estudiarlo. Pero bueno, las causas de las variaciones climáticas, pues las glaciaciones es lo que va a caracterizar sobre todo el Pleistoceno, que es el periodo mucho más antiguo, el más antiguo del cuaternario, y los especialistas se preguntan
cuál es el motivo de estos cambios climáticos tan fuertes y tan bruscos que se dieron a lo largo del Pleistoceno y, y las causas de estas variaciones climáticas van a ser de varios tipos. De origen geológico, ¿vale? De origen extraterrestre, de origen astronómico, ¿vale? Y bueno, también va a influir en los cambios climáticos también la precisión de los equinoccios y la oblicuidad de la elíptica, la excentricidad de la órbita terrestre. Y bueno, los efectos de una erupción que desprende partículas como el dióxido de azufre va a producir un enfriamiento en la Tierra, afectando al cambio climático de la Tierra o del CO2, anhídrido carbónico, que va a producir el calentamiento. O sea, el azufre produce el enfriamiento, que está por aquí, y el CO2 el calentamiento. Bueno, también esto corresponde con los ciclos de Milankovitch, ¿vale? Y luego también vamos a tener los parámetros orbitales, la precisión de los equinoccios, que tiene que ver también con el eje de rotación de la Tierra. Esto también va a repercutir en los cambios climáticos, ¿vale? Entonces, la precisión de los equinoccios, como os he dicho, tiene que ver con el eje de rotación de la Tierra. La Tierra va a girar como si fuera una peonza, no sobre su mismo eje, como siempre hemos pensado, sino que es como una peonza. El eje de la Tierra no ha estado siempre apuntando hacia la misma estrella. Ahora apunta a la estrella polar, pero hubo un momento que apuntaba a otra estrella, la Vega, ¿vale? Y en el movimiento que vemos aquí reflejado, ¿lo veis? Pues esta inclinación o precisión de los equinoccios afecta también, como os he dicho, al cambio climático. Y la Tierra va a tardar aproximadamente unos 22.000 años en hacer este movimiento de precisión que tenemos aquí. Y no es lo mismo para nada que esté inclinada hacia una estrella que a otra. La oblicuidad de la elíptica, que es la propia inclinación de la Tierra, afecta mucho más a los cambios climáticos. Y la inclinación de la Tierra no ha sido siempre la misma. Si la Tierra estuviera recta y no estuviera inclinada para nada, prácticamente no habría estaciones. El grado actual de inclinación es de unos 23,4 grados y que la Tierra ha llegado ya a tener una inclinación mucho mayor. Y los rayos solares que inciden en la Tierra es mucho mayor y diferente, ¿vale? O sea, es decir, que si los rayos solares que inciden en la Tierra, si la inclinación es mayor, pues es diferente. ¿Vale? Aquí tenemos la precisión de los equinoccios. ¿Veis? Esto es a día de hoy y esto hace unos 22.000 años y esto hace unos 11.000 años. Fijaros cómo ha ido cambiando. Pues la excentricidad de la órbita terrestre es también una elipse que va a realizar la Tierra en torno al Sol. Esta excentricidad es baja cuando la órbita es casi circular o elíptica, pero cuando cuando la órbita es circular la excentricidad es más baja y cuando la elíptica, cuando la órbita es casi circular, la excentricidad va a ser más baja y cuando es elíptica la excentricidad va a ser mayor. Y esto pues evidentemente va a afectar mucho a la radiactividad y al desarrollo del invierno y el verano y también en los hemisferios norte y sur. ¿Vale? Bueno. La circulación oceánica, pues van a existir distintas corrientes superficiales. La circulación termoalina,
que son corrientes que afectan al clima, porque son corrientes superficiales y profundas, y esta circulación de estas corrientes ayudan pues a que la corriente del Golfo, que va a jugar un papel bastante importante, porque el excedente de calor que hay por aquí lo va a llevar hacia la zona de Europa, permitiendo que este continente europeo tenga unos inviernos más templados y no tan fríos como podría tener. Y si todas estas corrientes, por algún motivo, por la salinidad propiamente del mar, que también es otro de los elementos que va a provocar todas estas corrientes marinas, y el agua densa es muy fría, si el agua densa es muy fría se va hacia abajo, pero la salinidad también afecta al agua fría. Entonces, si se interrumpen, afectaría también al clima. Todos estos elementos son los que van a afectar a los cambios climáticos que se produjeron durante el Cuaternario, sobre todo en el Pleistoceno, pues la salinidad y la temperatura del mar, ¿vale? Cambios climáticos. Observamos aquí en este cuadro donde vemos el Cenozoico, que es el último periodo y que se va a dividir en 3, ¿vale? Pues a partir del óptimo climático, el Eoceno, estamos hablando de hace unos 50 millones de años, se va a ir iniciando un enfriamiento general de la Tierra que va a llegar a su máximo desarrollo con la aparición de los hielos permanentes en los polos de las glaciaciones del Cuaternario. Este proceso, pues evidentemente no ocurre de un día para otro, ¿vale? Pero además, dentro de estos periodos fríos y calientes, vamos a tener épocas más frías y épocas más calientes. En Mioceno, pues tenemos dos episodios glaciares muy importantes, donde se forma el Inlandsis de la Antártida y Groenlandia. Y bueno, durante el Plioceno es cuando se van a desarrollar esos casquetes polares y el glaciarismo de las cordilleras, hacia unos 3 millones de años aproximadamente. En general también va a ser un periodo mucho más cálido, se va a producir un deshielo de la Antártida y de Groenlandia, y esto va a provocar el aumento del nivel del mar a unos 30 metros, provocando pues temperaturas mucho más altas que las actuales, 300 grados centígrados de media, y que el agua dulce se vaya al mar y cambie por tanto la salinidad del mar, y vamos a tener también otros cambios climáticos. Esto pues de alguna manera todo está muy relacionado. Pues en el Plioceno el clima del Mediterráneo pues era mucho más cálido y lluvioso que actualmente. Durante el Plioceno superior vuelve a producirse un avance de los hielos, entonces se produce ese cierre del Istmo de Panamá y la apertura del estrecho de Bering, y es cuando se empieza con la formación de los Inlandsis y Laurentino y Fino Escandinavo, y los glaciares en cordilleras de los Alpes, que al final va a culminar durante todo el periodo del Pleistoceno. El Pleistoceno también se va a caracterizar por una inestabilidad climática y unos cambios muy bruscos climáticos, de periodos fríos y secos a cálidos y húmedos. Es un periodo donde se van a desarrollar todas las glaciaciones, periodos fríos que empiezan a tener mayor amplitud, desde 1,5 a 0,6 millones de años, con una duración de 80 y 120 mil años, que va a coincidir con variaciones en la excentricidad de la órbita terrestre. El interglacial Miense es el último periodo cálido de la Tierra, o terminación 2, que coincide con el interglaciar Risburg de las glaciaciones alpinas. En este momento ya tendríamos unas temperaturas globales entre 1 y 2 grados por encima de las actuales, y se produciría un aumento del mar en algunas zonas, ya que se van a derretir los hielos, y la zona escandinavia quedaría finalmente aislada. El último peniglaciar, en la glaciación Würm, este último periodo glacial, y antes de lo que sería el periodo Holoceno, es el glacial Würm, que es uno de los glaciales que va a tener unos picos muy fríos con los que se va a tener que enfrentar el hombre.
¿vale? Y bueno, hay unas bajadas de temperaturas entre 5,7 y 8,7 grados centígrados hasta el 15 e incluso 20 grados menos en las zonas más frías, o sea, imaginaros. Se distinguen tres fases, ¿vale? Que no las voy a comentar ahora mismo. Y bueno, y a día de hoy, bueno, hablando de la tercera fase, el periodo de más intensidad de frío es en el momento en que los hielos alcanzan su máxima extensión y las temperaturas van a descender como unos 4 o 5 grados centígrados de media en comparación a lo que tenemos ahora. Y el nivel del mar pues puede llegar hasta 120-140 metros con respecto a la costa actual. Y en Francia pues vamos a tener algunas pinturas en cuevas, fijaros, donde van a aparecer representados pingüinos, que a día de hoy esto sería prácticamente imposible. Y en el sur de Francia pues se han hallado algunos restos de cuevas de foca vitulina, que a día de hoy viven en el Atlántico Norte, y también restos de mamuts primigenius en Granada. Pues eso nos permite hacernos una idea, ¿no?, del clima que había en el sur del Mediterráneo, que no tiene nada que ver con ahora, donde también en Granada se han podido documentar estos restos de mamuts, que son animales pues al final de zonas mucho más frías, ¿no? En estas imágenes vemos la reconstrucción paleogeográfica del último máximo glacial, denominada LGM. Estas siglas pues corresponden a la terminología en inglés y corresponde a la línea de hasta dónde pudo llegar el glacial, el manto helado y la temperatura de toda esta zona, que era mucho más fría. ¿Veis cómo va variando? Así, 3, aquí ya, en fin. Durante la última glaciación pues se van a producir periodos cortos más fríos y periodos de calentamiento. Y hablando del Holoceno, es donde nos vamos a encontrar ya un clima pues más cálido que la etapa anterior. Se va a apreciar un aumento progresivo de las temperaturas, va a desaparecer el casquete polar fino escandinavio a inicios del Holoceno y el laurentino, aproximadamente hace unos 8.000 años. Y aparecen pues variaciones climáticas pero no van a ser tan intensas ni tan fuertes como las que se van a producir durante el Pleistoceno, ¿vale? Las temperaturas medias de la superficie del planeta están entre 14 y 15 grados, oscilando entre 1 2 grados centígrados dependiendo de la zona. Y hacia el 8.000 miles de años hay pues una fuerte caída de las temperaturas, que pues esto va a provocar el deshielo del casquete laurentino y la entrada de agua dulce en el Atlántico y una disminución de la corriente termoalina, donde se van a interrumpir estas corrientes marítimas, que van a producir pues un fenómeno similar al de Younger Dryas, que es un periodo frío del Pleistoceno, ¿vale? Durante el periodo subatlántico aparece un periodo cálido medieval, que se va a producir entre el 700 y el 1300. Estamos hablando ya de la época medieval. Es un periodo que permitió pues a los vikingos que llegaran a Terranova. Incluso gracias a esto pues llegaron a cultivar vid en Inglaterra. Y aquí pues las temperaturas eran mucho más cálidas. De nuevo hemos tenido un periodo más frío denominada la pequeña edad del hielo, que va a aparecer aproximadamente hacia el 1560 y hasta el 1860, ¿vale? Y fueron pues inviernos muy duros en Europa, donde murió mucha gente y bueno, estamos ya hablando de periodos históricos, ¿vale? Y nada, aquí tenemos una evolución de la fauna, de la vegetación en los últimos 25.000 años en Europa. Aquí entre el 25 y 16.000 años before present. En el segundo dibujo vemos ya una variación hacia el 15.000 antes de
before present, 15.000 años. Y aquí en el tercero se sitúa en los años 15.000, 12.000, before present. Aquí ya entre los 12.000, 11.000. Aquí entre los 8.000. Y aquí vemos la vegetación actual, ¿vale? Estos cambios climáticos, pues claro que van a afectar a la vegetación y a la fauna, como siempre. Y esto pues ha permitido dividir en varias biozonas las latitudes de la fauna y la flora de la Tierra. A las variaciones de la fauna se le denomina evento, para que lo sepáis, y los cambios que se producen entre el terciario y el cuaternario, en cuanto a la fauna, se conoce como el evento elefante-caballo, entre 1,8 y 1,7 millones de años. También se produjo otro segundo evento llamado evento lobo, donde se producen migraciones hacia Europa de mamíferos de África y Asia, como va a ser el canis, el jabalí, las hienas gigantes, todas van a emigrar a Europa, como también el tigre de colmillo de sable y también pues los homínidos de género Homo. Se juntan también en este momento faunas del Plioceno, que todavía perduran con faunas del Plioceno, y a partir del Pleistoceno medio, más o menos, pues vamos a encontrarnos otra vez con una serie de cambios donde la fauna que antes existía va a ir desapareciendo poco a poco y se va a ir introduciendo, sobre todo a partir del Pleistoceno superior, una fauna mucho más parecida a la que tenemos actualmente. Nos hemos encontrado con yacimientos de algunas especies que realmente ya no existen y que sabemos que en ese momento desaparecieron, y que estos hallazgos nos han ayudado a fechar estos estratos. Por eso es muy importante saber cómo ha evolucionado, por ejemplo, el famoso tigre de colmillos de sable, que va a desaparecer durante el evento lobo o las hienas gigantes, que si nos los encontramos en algunos yacimientos también nos ayudarán a datar estos estratos. Y aquí termino con el tema 1. Espero que os haya gustado y os vuelvo a decir que os centréis sobre todo en el cuaternario, que es lo que van a preguntar en el examen si os preguntan algo del tema 1, ¿vale? Pues muchas gracias y hasta la próxima.